Hola mis queridos alumnos, aquí su maestra Alejandra, con la nueva enseñanza del día, hoy, el Renacimiento. Sin más, tomen sus libros, saquen su lado más artístico, porque empezamos ahora. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un período de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El historiador y artista Giorgio Vasari fue el primero que utilizó la palabra Renacimiento rinascita para describir la ruptura con la tradición artística medieval, a la que calificaba como un estilo de bárbaros, que más tarde recibirá el calificativo de gótico. Vasari opinaba que las artes habían entrado en decadencia al hundirse el Imperio Romano y solo habían sido rescatadas por los artistas de la Toscana a partir del siglo XIII. El concepto actual de Renacimiento, del francés Renaissance, fue formulado a mediados del siglo XIX por el historiador francés Jules Michelet, en su obra Renaissance et Réforme, publicada en 1855. Por primera vez, Michelet usó el término en el sentido de un período histórico, que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo consideró más importante por sus desarrollos científicos que por el arte o la cultura. Michelet, que era nacionalista francés y republicano, le atribuyó al Renacimiento unos valores democráticos opuestos a los de la Edad Media precedente y un protagonismo francés. Ahora vamos a hablar de unos artistas más reconocidos de esta época. Sin más, presten atención y pónganse atentos. Leonardo da Vinci nació en 1452 y murió en 1519, fue un artista, científico, inventor, ingeniero y arquitecto italiano del Renacimiento. Es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Es conocido por obras como la Gioconda, la Última Cena y el dibujo del hombre de Vitruvio. Sus innovaciones en la pintura influyeron en el arte italiano durante más de un siglo. Desarrolló ideas adelantadas a su tiempo, como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Inventó conceptualmente el paracaídas, el uso de energía solar concentrada, una calculadora, una teoría rudimentaria de placas tectónicas y el doble casco. Sus investigaciones en anatomía, ingeniería, óptica e hidráulica anticiparon muchos de los avances de la ciencia moderna. Dante Alighieri nació en 1265 y murió en 1321, fue un poeta y político italiano, famoso sobre todo por su obra de la Divina Comedia, en la que desciende al infierno, sube al purgatorio y llega a la iluminación del paraíso. A lo largo del camino, Dante encuentra a muchos personajes históricos, incluyendo a su guía, el poeta romano Virgilio, 70 a 19 años antes de Cristo. La Divina Comedia es considerada una de las obras más importantes de la literatura medieval.
La obra de Dante, un poeta innovador, se convirtió en un puente entre la Europa de la Edad Media y del Renacimiento, ya que el enfoque del arte y del pensamiento cambió de los asuntos religiosos a aquellos de la humanidad. Activo en política en Florencia, su ciudad natal, al final Dante fue enviado al exilio por sus opiniones contra lo que él veía como un abuso de poder y corrupción por parte de los pontífices. Otra de sus contribuciones imperecederas a la cultura italiana fueron sus esfuerzos por promover el dialecto toscano, que se convirtió finalmente en el estándar del idioma italiano. Donatello di Niccolò di Bettobardi nació en Florencia, Italia en 1386 y murió en Florencia un 13 de diciembre de 1466. Fue uno de los principales escultores durante los inicios del Renacimiento. Fue maestro de esculturas monumentales así como de relieves, uno de los grandes aportes realizados por este artista. No solo trabajó con mármol, sino también con otros materiales como bronce, madera y terracota. Por esto es posible encontrar una gran variedad de obras de su autoría. Sus trabajos más reconocidos son el David de bronce, el cual se encuentra en el Museo de Bargello, y el David de mármol ubicado en la Catedral de Santa María del Fiore. Una disculpa si no puse a más artistas, pero eso ya les toca a ustedes investigar. Les dejo de tarea decirme, ¿cuál es su artista favorito del Renacimiento? ¿Y por qué es su favorito? Sin más, volvamos a la historia. Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional. El Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto a Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin embargo, muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el tiempo el ámbito renacentista. Y pues bueno, mis queridos alumnos, hasta aquí termina la clase. No olviden hacer su tarea. Sin más, yo me despido. ¡Hasta pronto!